Vamos a ver ahora lo que es la médula espinal en su configuración interna. Aquí tenemos ya un corte axial de lo que sería una médula espinal, la sustancia blanca que es periférica y la sustancia gris que es central. La sustancia gris que se distribuye formando lo que se describe como una H, en donde tengo las astas, ¿ya? Tengo las astas anteriores, que son motoras. Tengo, las astas posteriores, que son sensitivas. Y tengo en esta parte lo que es la zona intermedia, que me comunican las astas anteriores con las posteriores. Y en el centro tengo lo que es el conducto central, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Aquí tengo la cisura media anterior, y aquí tengo el surco medio posterior. Surco medio posterior. Inclusive aquí tengo el tabique que me separa el cordón posterior. En los segmentos medulares cervicales, a nivel de la zona intermedia, tengo unas salientes que son las astas, las astas laterales. Las astas laterales que me vienen de C8 a L2. ¿Sí? Y más abajo, en la parte sacra, tengo de S2 a S4 también astas laterales, pero son mucho más pequeñas, mucho más chiquitas. ¿En qué se diferencian? En que las astas laterales del C8 a L2 reciben fibras simpáticas preganglionares, mientras que las sacras de S2 a S4 reciben parasimpáticas postganglionares. ¿Ya? Bueno, dejemos en estas laterales. ¿Qué más? Aquí tengo, a nivel de las astas anteriores, tengo aquí las raicillas que me dan origen a los nervios espinales. ¿Sí? De cada lado. ¿Ok? Y estas raicillas son las que me delimitan la sustancia blanca. Entonces, todo lo que está entre las dos raicillas, toda esta parte, vienen a ser los cordones laterales. Entonces, todo esto que estoy sombreando de rojo es el cordón lateral. Cordón lateral. ¿Ok? Todo lo que voy a pintar de azul, que está entre las dos raicillas anteriores, delimitado incluso por la cisura media anterior, todo este es el cordón anterior. Y todo lo que en este caso está entre las dos raicillas posteriores es el cordón posterior. El cordón posterior. Cada uno con sus divisiones que ya los vamos a ver en un momento. En el cordón posterior, que es esto de aquí, de morado en este caso, decíamos que en los segmentos superiores de T6 para arriba, hacia craneal, había
un surco adicional, el surco paramediano posterior, que lo vimos en la configuración externa. Entonces este es el surco paramediano posterior. Y este surco paramediano posterior me subdivide al cordón posterior en una parte medial y en una parte lateral. Una parte medial, que es el fascículo grácil, una parte lateral, que es el fascículo cuneiforme. ¿Qué más aquí? Perdón. En el fascículo grácil y cuneiforme, ¿no? Igual acá, uno de cada lado, grácil, cuneiforme. Recordemos, bueno, eso vamos a ver en un momento. Para hablar de la sustancia gris, que en este caso está formando esta forma de H con las astas posteriores, laterales, anteriores, es importante hablar de las láminas de Rexed. Las láminas de Rexed lo que hacen o lo que significa es la distribución justamente en láminas de la sustancia gris. Entonces aquí tengo las astas, conducto central, astas posteriores, laterales aquí o zona intermedia, como quieran, y astas anteriores. Entonces tengo aquí la primera que van numeradas en números romanos, desde la parte terminal de la asta posterior. Tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Perdón. Que la 1 es la sensitiva o póstero marginal. Póstero marginal. La 2 es la sustancia gelatinosa. La 3 tiene que ver, la 3 y la 4 tienen que ver con lo que es el núcleo propio. La 5 y la 6 con cuello del asta posterior. Cuello del asta posterior. La 7, que en cambio esta se va más para acá, más en la parte lateral. La 7. Perdón, que tiene que ver con el asta intermedio lateral. La 8 que está en la parte de acá del asta anterior. Es el núcleo comisural. Núcleo comisural. La 9, que es toda esta parte de aquí. 9. Que es el asta ventral como tal. El asta anterior. Y la 10 que está a nivel del conducto central, ¿sí? Que es el núcleo gris central.
Además de esto,